más allá de todo lo que representa este ejercicio, todo lo que connota este ejercicio, terminado ayer, si no recuerdo mal, el final de este ejercicio. Jesús, yo presencio em, en ambos bandos, pero principalmente en Occidente, en la OTAN, mayor belicismo siempre de los políticos que de los propios militares. Cuando deben responder preguntas o aparecen entrevistados por una prensa abiertamente belicista, esto, y Putin, y Putin, y Putin, ¿sí? Los militares responden con mucho, de todos los bandos, rusos, ucranianos, estadounidenses, responden con mucho más recaudo que los políticos con un guerrerismo, un belicismo, una inconsciencia verdaderamente indignante. Eh, ¿Qué interpretación realizás de este ejercicio, Jesús, de este belicismo general de Occidente? ¿Cómo lo conceptualizás esto? Mira, primero señalar que tienes toda la razón cuando dices que los políticos civiles tienden a ser discursivamente más belicistas que los militares de carrera. De hecho, si lo vemos en Estados Unidos, Joe Sleepy Biden es un verdadero halconazo, ¿no? Aunque este demócrata decían es que es una paloma disfrazada, más bien es un halcón disfrazado de paloma. Da ternura ahora que ya está viejito y da pena que se cae cada ratito y que se le olvidan las cosas cada 3 palabras, pero cuando tú escuchas sus discursos de los años 90, de los años 80 o de la primera década de los 2000, el tipo solo habla de matar, 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 enviar misiles, enviar armas, bases militares, destruir a los terroristas aquí, destruir a los comunistas allá. Él dice orgulloso que se jacta de haber dado la aprobación para el bombardeo de Serbia cuando era senador, etc. Es decir, tiene un discurso muy enfocado en la destrucción a través de la guerra convencional de otros, pero en contextos asimétricos, Ezequiel. Ahora vemos a Anthony Blinken. Anthony Blinken es hijo de un judío constructor de asentamientos ilegales en Palestina ocupada y trabajan con lobbies, Ezequiel, que bajan recursos para ayudar a las fuerzas de defensa de Israel. O sea, ya verás entonces de dónde viene toda esta lógica de la destrucción a través de la guerra convencional. Si seguimos acercándonos a Sullivan, a Mallorcas, etcétera, son civiles que en pocas palabras no van a pelear las guerras que provocan y que potencian, ni ellos ni sus hijos. Por eso no les duele la sangre ajena, no les duele la sangre de los que sí van a ir a quedarse como desaparecidos en los bosques, en los mares, de donde se libran estas grandes y horrorizantes batallas, porque cada vez con la capacidad destructiva, la tecnología de la guerra, pues es más fácil que en ciertas jornadas determinadas se muera más gente. Mira, lo decía Vladimir Putin recientemente. ¿Tú recuerdas que hace como a inicios de junio del año 2023, tú y yo tuvimos una conversación en mi canal? Yo le había intitulado Inicia la contraofensiva ucraniana. Tú me decías que no creías que hubiera iniciado, pero Vladimir Putin recientemente dijo, la operación ucraniana de contraofensiva inició el 4 de junio, de acuerdo a lo que dice nuestra inteligencia, solo que ya los estábamos esperando. Y como ya los estábamos esperando, les hemos destruido más de 640 coches blindados, más de 245 tanques, Leopard, Challenger, Bradley. O sea, ahí lo que presumían los británicos, los alemanes y los estadounidenses que haría la diferencia en la contraofensiva, prácticamente los estuvieron pulverizando. Y para que no pueda torcer la corporación, la media corporativa, la noticia, entonces estuvieron documentando a través de videos cómo con artillería, con minas antipersonales, con drones de larga distancia, estuvieron prácticamente desangrando al ejército ucraniano, que ha perdido entre unas 5 y 10,000 personas nada más ni siquiera lo que va de junio, nada más en los últimos 8 días, considerando que estamos teniendo esta conversación el día 23 de junio, es decir, de mediados de junio al 23 de junio, ha muerto una cantidad inverosímil de personas, porque aunque sean soldados, muchos de ellos son de carrera, otros son reservistas, Ezequiel, que se trajeron de
su profesión de medicina, de su profesión de profesores, de su profesión de obreros, y les pusieron un uniforme, les pusieron un fusil y a pelear en contra de los rusos. Entonces, vemos cómo se deshumanizan estas guerras, pero militares como Mark Milley, el jefe del Pentágono, el jefe del Estado Mayor en Estados Unidos, él sí hablaba de prudencia, hablaba de moderación. De hecho, recuerdo que también hizo un análisis al respecto que me parecía que el militar más condecorado de los Estados Unidos dijera, hay que ser prudentes, hay que orillar a que Ucrania finalmente negocie con Rusia antes de que pierda más, porque decía Mark Milley, ante esta simetría de poder, se arriesgan los ucranianos a que entre más tiempo se tarden en negociar, más tierra pierdan. Entre más se tarde en negociar, más sangre habrá, y la contraofensiva cada vez será más difícil, porque en la medida que los copatrocinadores, en este caso en Europa y también el mismo Estados Unidos, se vean afectados por la consecuencia negativa de la guerra, de las crisis energéticas, de las crisis del mercado, etcétera, la desaceleración económica, van a tener menos incentivos para pues seguir invirtiéndole en esa guerra que se va perdiendo. En ese contexto, pues, menciono esto para seguir, digamos, aportando más argumentos a la idea de que quienes incendian las guerras, quienes las promueven y quienes las prolongan, a final de cuentas son quienes no las pelean, ni ellos ni sus hijos, pero los militares sí las pelean, sí ven caer a sus alumnos, a sus discípulos, a la gente que formaron, y también se dan cuenta de que no es tan fácil, a pesar de tener tecnología, no es tan fácil programar una guerra contra alguien que te puede responder, Ezequiel, porque siendo sinceros, Estados Unidos en México decimos agarró pichón, Estados Unidos agarró pichón en Afganistán. ¿Qué significa agarrar pichón? El pichón es una paloma, es la paloma, ¿no? Casi, estas palomas grises, casi inofensivas, incapaz de responder. Entonces, cuando en México decimos, cuando agarras pichón es cuando peleas contra alguien que es muy fácil de derrotar. Agarró pichón en Afganistán, agarró pichón en Irak. O sea, se mete a peleas asimétricas, a pesar de eso no le va tan bien como en las películas de Hollywood, pero ahora se enfrentan con alguien que sí tiene capacidad, no solamente para responderles, sino además para aguantar una guerra de desgaste el tiempo que sea necesario. Mira, la Guerra Fría duró 44 décadas, ¿no? Nada más para ponerlo en ese plan. Y también tiene capacidad para generarle un daño severo. Por eso Estados Unidos se animó a invadir Irak, pero no se animó a invadir Corea del Norte, porque Corea del Norte tiene 12 ojivas nucleares, pero tiene también capacidad balística para ponerlas en San Diego, en Alaska y en Seattle. Y pues no es lo mismo. En el caso de Rusia, pues pasa algo similar, ¿no? Decir, y sobre todo los militares, decir, vamos a tener cuidado con el momento preciso en el que pensemos cuando ya llevar a Ucrania a negociar la paz, porque entre más tiempo pase, pues más probabilidades de que pierda catastróficamente se dan. Esto lo dicen los militares, lo que los políticos civiles dicen, no, hasta la victoria con Ucrania. Bueno, Macron, ¿qué tal Macron diciendo, vamos a asegurarnos de que Rusia pierda toda su capacidad tecnológica, comercial, etcétera, y vamos a acompañar a Ucrania hasta que gane? La pregunta es cómo, cuánto tiempo y a qué costo. Y finalmente, esto que vimos en Alemania, el Air Defender 2023, me parece de una soberbia espectacular, de una soberbia y también de una aplicación malentendida de la deterrence theory, de la teoría de la disuasión, porque nuevamente confirma lo que también hemos venido platicando contigo, Ezequiel, el hecho de que entre más se preste Alemania a convertirse en un ring de boxeo entre potencias nucleares, en el momento que haya un error de cálculo, Alemania, incluso los alemanes que son pacifistas y que han estado saliendo a cuestionar fuertemente a Olaf Scholz, que dicho sea de paso, en este momento está con un nivel de aprobación bajísimo, pues también la van a terminar pagando, ¿no? Como lo está pagando gente que no tiene la culpa de nada de esto en Ucrania. Y nada más para cerrar esta reflexión, recientemente, no sé si tuviste oportunidad ya de ver la entrevista que le hicieron a Barack Hussein Obama en CNN, que se jacta, orgulloso, dice, sí, yo reconozco que gracias a mí y gracias a Angela Merkel pudimos hacer del ejército de Ucrania desde el año 2014 lo que es ahora.
nosotros pusimos las bases, nosotros pusimos el dinero y nosotros pusimos el plan sobre la mesa de profesionalizar al ejército de Ucrania para cuando se ofreciera le pudiera dar resistencia a Rusia. Entonces, nuevamente, para aquellos que dicen, oye, profesor, no seas prorruso, ¿por qué no criticas la invasión de Rusia a Ucrania? Que la hemos criticado bastante, pero decir, vamos a las causas, y en las causas nos encontramos a nuestro vecino del norte en América Latina, incendiando por acá, sembrando una semillita por allá, y después reconociendo abiertamente que habían metido gran presupuesto para profesionalizar a las fuerzas de Ucrania, lo cual nos lleva nuevamente a la conclusión de que desde 2014, con ese golpe de Estado que le dieron a Yanukovych, nunca hubo realmente la intención de que se cumplieran después Minsk I y Minsk II, y tampoco de evitar la masacre que se estaba dando en el Donbass de esa población que se resistía a reconocer a ese gobierno golpista, como nos tienen acostumbrados en América Latina, hay que decirlo, que se estaba dando allá en el Donbass, mi querido Ezequiel.